Continuamos con La Noche. En Colombia cada semana aparece algo nuevo en materia de corrupción y cada vez son más los personajes que desfilan en el banquillo de los acusados por hacer parte de estos escándalos. Con todas las evidencias también. Uno de los casos más sonados de los últimos meses ha sido el de Odebrecht, la gigante empresa brasileña que, según las investigaciones, pagaba sobornos a diferentes funcionarios para lograr licitaciones de megaobras en todo el continente americano. Colombia era uno de esos países y por ende escenario de estos negocios irregulares que tienen a más de un funcionario bajo la mira de la justicia. Uno de esos nombres es el de Bernardo Miguel Elías, más conocido como el Ñoño, un influyente senador poseedor de un fuerte caudal electoral, quien hoy está preso, acusado por lavado de activos, concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Noticias RCN conoció en exclusiva su más reciente declaración ante la Fiscalía, en la que aseguró que ayudó a la constructora Odebrecht en el contrato de la vía Ocaña-Gamarra para que la brasileña le entregara recursos a la campaña para la reelección presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2014. Mi interés en este contrato era ayudarle a los de Odebrecht que sacaran rápido el Otrosí Ocaña-Gamarra para que ellos entregaran recursos económicos con destino a la campaña presidencial del señor Juan Manuel Santos Calderón, periodo 2014-2018, reelección, primera y segunda vuelta. Sobre si el jefe de Estado conocía la entrada de estos dineros a su campaña, el Ñoño Elías aseguró lo siguiente. No sé si el presidente sabía o no, esa fue la propuesta que me hace Otto, quien señala que ellos, Odebrecht, quieren ayudar a la campaña. Una semana después de esta declaración, el Ñoño denunció que el gobierno lo trasladó del pabellón de funcionarios al de máxima seguridad de la cárcel La Picota de Bogotá. Expresó que podría tratarse de un mecanismo de presión por su proceso de colaboración con la justicia. La Corte Suprema claramente me envió hacia el pabellón de La Picota Eresur y me cambian hoy atrevidamente contrariando esa decisión de la Corte Suprema. Es un prevaricato totalmente visible, de bulto. Yo no sé por qué esta decisión y no quiero pensar que sean por motivos de presión hacia mi persona. Desvirtuando esa aseveración, el ministro de Justicia señaló que el traslado de celdas se debía a una medida de seguridad. Precisamente por razones de seguridad y de seguridad para su propia vida, como lo hemos indicado una y otra vez a lo largo de esta mañana, en atención a una manifestación que había hecho su apoderada en el sentido de que estaba preocupada por la situación de seguridad de él frente a que en el mismo patio estaba recluido Bula. Sin embargo, el senador, luego de interponer una tutela, fue devuelto al patio de funcionarios. El Ñoño Elías es el primer parlamentario capturado por el escándalo de Odebrecht en Colombia. Llegó a prisión luego de que el excongresista Otto Bula lo señalara como uno de los congresistas que recibieron coimas por la vía Ocaña-Gamarra adicionada al megaproyecto La Ruta del Sol 2. Este tramo se convirtió en el eje de la polémica, pues se adicionó al contrato sin licitación pública. De acuerdo a estimaciones de la Fiscalía General, los sobornos en Colombia de la multinacional brasileña ascenderían a los 30 millones de dólares. Marta Elvira Soto, editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Hablemos ahora del caso del Ñoño Elías. Ya habíamos tocado algunos puntos en la primera parte de este programa. Quisiera saber, de acuerdo con la información que hasta ahora ha sido revelada, ¿cuál es la importancia que tiene la confesión del Ñoño Elías en este momento para armar este rompecabezas que hay el rompecabezas de la corrupción entre la justicia y la política en Colombia?
Absoluta, absoluta, porque hasta hace unos días el señor venía proclamando su inocencia absoluta y ya empezó a hablar, ya empezó a contar, y toda la verdad, así le duele al país, así afecta a muchas personas, es una ganancia para la justicia. Es importante porque solamente teníamos la primera parte del rompecabezas, como usted lo mencionaba inicialmente. Sabíamos que se había entregado unos dineros al entonces ex viceministro o al viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, en el gobierno Uribe, pero nos faltaba la segunda parte, el segundo capítulo, que parecía que no había alcanzado a permear el gobierno, o por lo menos varios funcionarios del gobierno, Santos y Ñoño Elías es la prueba reina. Ya teníamos algunos testimonios clave, como el de Otto Bula, otro que se declaró inocente inicialmente y que después empezó a contar cómo había funcionado, cómo habían aceitado a diferentes funcionarios de diferente nivel que han ido ascendiendo poco a poco. Empezamos con un asesor de la Agencia Nacional de Infraestructura, ya vamos con un ex viceministro de Agricultura y hemos ido subiendo para saber cómo era ese andamiaje corrupto que tejió la multinacional Odebrecht para lograr réditos posteriores con los grandes contratos civiles en Colombia. Marta, ¿usted cree que en este momento hay garantías para que el Ñoño Elías siga entregando información? Y se lo pregunto por dos razones. La primera, porque la decisión de confesar del Ñoño Elías en este momento involucra no solamente la campaña del presidente Juan Manuel Santos, sino a altos funcionarios del Estado como el señor Andrade, quien era el presidente de la Asociación Nacional de Infraestructura de la ANI. Y por el otro lado, por esas denuncias que él ha hecho en los últimos días. Asegura que fue cambiado de patio a un sitio en la cárcel donde no tenía las mismas condiciones de seguridad que había exigido la Sala Penal de la Corte Suprema para él. ¿Tiene o no garantías en ese momento el Ñoño Elías para continuar con estas confesiones? Yo creo que las garantías a Ñoño Elías no se las da únicamente el gobierno. Yo creo que el país en general está volcado a que se sepa la verdad. Los diferentes medios de comunicación, estamos hablando también de autoridades internacionales, no solamente la DEA está ayudando en el tema de la corrupción en la justicia, sino que también la justicia de Estados Unidos y la de Brasil están aportando información, y los medios de comunicación han sido fundamentales en este capítulo oscuro de nuestra patria, porque no nos hemos esperado a que nos filtren información la Fiscalía, la Comisión de Acusaciones, sino que hemos hecho una labor de filigrana para que esto no vaya a ser enterrado por amedrantamientos o por colaboraciones ficticias de algunas personas. Yo creo que sí hay garantías porque el país está volcado a que se sepa la verdad, y de alguna manera nosotros hemos obtenido información de gente cercana a los procesados que están interesados en que finalmente la verdad se sepa. Además, no se le olvide que de eso depende de que ellos obtengan jugosas rebajas y que no pasen tanto tiempo en la cárcel. Decían, por ejemplo, que en el caso de Otto Bula, él ya estaba haciendo cuentas de que solamente va a pasar 5 años en prisión después de contar todo lo que saben. Y yo creo que todos están sacando la calculadora en este momento para recordar a quiénes compraron, a quiénes juntaron con ese dinero corrupto para obtener beneficios judiciales. Integro a esta hora a Francisco Bernarte, reconocido penalista en Colombia, profesor de la Universidad del Rosario, analista y columnista. Doctor Bernarte, bienvenido al programa La Noche. Quiero conocer su opinión. ¿Cuál es la importancia que tiene en este momento la confesión del ex senador Ñoño Elías para armar este rompecabezas de corrupción que existe entre política y justicia? Bueno, Jefferson, lo primero es un saludo muy especial para ti, por supuesto para toda la audiencia. Un saludo muy especial para alguien tan importante para Colombia como Marta Soto, cuyas investigaciones, pues como ella misma lo dice, son fundamentales para que los colombianos sepamos realmente qué es lo que está sucediendo en este entramado de corrupción. Solamente una anotación, y es que el senador Bernardo Elías está siendo investigado y será eventualmente juzgado por la Corte Suprema de Justicia con un sistema penal que es propio de los congresistas. Esto conlleva a que ellos no pueden obtener las mismas ventajas que obtendría un ciudadano del común. Por ejemplo, en el sistema que lo rige a él no aplican figuras como el principio de oportunidad, como los preacuerdos y negociaciones
entre otros. Entonces, los descuentos a los que él tendría lugar se refieren básicamente a confesión, caso en el cual se aplica la sentencia anticipada con un descuento de la mitad de la pena. Entonces, eso dificulta claramente los incentivos en la negociación y ahí puede haber una dificultad. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Marta en el sentido de que los medios de comunicación y la investigación que ellos están adelantando, por decirlo de alguna forma, de manera paralela, sacando a la luz su propio trabajo y no replegándose en lo que le informen las fuentes, pues es trascendental. Por supuesto que ojalá que el senador Elías pues cuente todo lo que sabe y que esto no se quede, como lo decía el exmagistrado Arrubla, en una prescripción o en colaboraciones ineficaces, sino que realmente haya justicia. Y aclarar, el hecho de hacer un aporte a una campaña en sí mismo en Colombia, pues hasta ese momento o para la fecha de los hechos no era un delito. Es el aporte con el propósito de obtener después un rédito. Eso es lo que hay que investigar, lo que pagó Odebrecht, pero también lo que cobró a cambio de esos aportes. Ese punto es bien importante, doctor Francisco Bernate. O sea, lo que usted quiere aclarar es que en este momento, por ejemplo, esta declaración que hace el ñoño Elías y que lo presentábamos, el ex senador ñoño Elías, que lo presentábamos en este informe que hizo Oscar Ramírez, donde él asegura que realmente el dinero de Odebrecht iba dirigido hacia la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Él asegura que no sabe si el jefe del Estado colombiano supo o no, se enteró o no de que entró ese dinero a su campaña. Eso exactamente, ¿qué consecuencias puede traer? O sea, ¿realmente puede generar algún efecto esta declaración? Hay dos puntos bien importantes. Primero, insisto, el hacer un aporte a una campaña en sí mismo en Colombia no está criminalizado. Es discutible si el hecho de no declarar esos aportes que se hacen a la autoridad electoral es un delito. Digamos que sí, digamos que es una falsedad en un documento, perfecto. Pero el punto central de esta investigación no es si se recibió o no dinero, es cómo se pagó de vuelta, cómo esos aportes se materializaron o no en contratos direccionados. Ahora, judicializar al presidente de la República, pretender asignarle una responsabilidad directa, pues sí tendría que exigir una investigación muy profunda, porque realmente quien está a la cabeza de la campaña, pues tiene tal cantidad de ocupaciones que él no está en condiciones de controlar todos los ingresos y egresos que se hacen. Lo que exigimos los colombianos, insisto, es que se establezca si esos aportes tuvieron un regreso, si por vía de contratación se pagaron esos aportes. Ese para mí realmente es el punto. Marta, ¿qué opinión tiene usted? De acuerdo con la información que se conoce hasta ahora, por vía de contratación, Odebrecht pudo haber recibido alguna retribución por esos aportes que, según el ñoño Elías, Odebrecht hizo a la campaña de la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Pues Jefferson, por eso es que está bajo la lupa el tema de la vía Ocaña-Gamarra y por eso es que funcionarios a nivel tan alto como el doctor Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, está donde está. Lo que pasa es que sí, aquí hay un capítulo importante que nos está haciendo falta, una pieza del rompecabezas, como usted decía inicialmente, y se llama el señor Roberto Prieto, gerente de las dos campañas presidenciales de Juan Manuel Santos. Él, yo creo que le debe muchas explicaciones al país. No son satisfactorios los comunicados de prensa que está sacando y yo creo que está en mora de explicar qué fue lo que pasó. Ya sabemos que hubo un desayuno en Casa Medina con algunos miembros del comité que estaba organizando la campaña presidencial, pero hay que saber qué pasó. Hay una persona, Eduardo Zambrano, que fue una pieza fundamental en el movimiento de los sobornos, que estaba muy cercano a personas de la campaña y que también tiene que contarnos si fluyó o no dinero, si estaban o no enterados, hasta qué nivel estaban enterados. Ese es un capítulo que está en mora de que se sepa qué fue lo que pasó, qué tiene que decirle Roberto Prieto al país. ¿Y esas investigaciones en qué van, Marta? Porque esa es una rueda suelta, como usted misma lo ha asegurado, que hasta este momento no ha sido, por ejemplo, llamado a responder luego de las acusaciones que otros testigos han hecho. En este momento, ¿en qué van las investigaciones contra Roberto Prieto?
Mire, si bien hay que hacerle un reconocimiento público y sin titubear a la Fiscalía General de la Nación, que se ha movido en este tema, si bien ha recibido ayuda de Estados Unidos, de Brasil, han aportado mucha información las personas que en este caso sí están buscando acuerdos con la justicia. Yo creo que en el tema de Prieto hay que acelerar el asunto. En este momento sabemos que ha rendido algunos testimonios ante la Fiscalía y que el ente acusador está, digamos que pendiente de definirle su situación. Hay suficiente acervo como para llamarlo a que rinda cuentas porque hay muchas cosas que tiene que aclarar. Pues Marta Elvira Soto Franco, editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo, le agradecemos que nos haya acompañado hoy, no solamente con este análisis, sino también explicándonos el resultado de las investigaciones que usted ha realizado sobre estos dos casos de corrupción que estamos analizando hoy aquí en el programa La Noche, el Cartel de la Toga y todo el caso de Odebrecht y los cerca de 30 millones de dólares que habría pagado en sobornos para ganar contratos de horas en Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado. Jefferson, para mí es un gusto este tipo de invitaciones. Gracias y también un abrazo al doctor Bernati. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando con el doctor Francisco Bernati, reconocido jurista colombiano, esas salidas que en este momento se están planteando. Una de ellas proviene del mismo presidente Juan Manuel Santos, quien en compañía de los magistrados actuales ha estado proponiendo una serie de salidas para esta crisis de legitimidad y de credibilidad que enfrenta el Poder Judicial en Colombia en medio del peor escándalo de corrupción que ha enfrentado en toda su historia. Una pausa y ya regresamos a la última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.